El extraordinario éxito de esta misión se debió a las destrezas increíbles, a la valentía y de nuestros diplomáticos y nuestros militares y de nuestros profesionales de la inteligencia. Durante semanas arriesgaron sus vidas para cuidar a ciudadanos estadounidenses, a los afganos que nos ayudaron, a los ciudadanos de nuestros aliados y socios y de otros en aviones para que salieran del país. Y lo hicieron enfrentando tremendas multitudes que querían irse del país. Y lo hicieron sabiendo que terroristas de ISIS-K, enemigos jurados del Talibán, estaban acechando en esas multitudes. Y sin embargo, las mujeres y hombres de Estados Unidos, nuestro cuerpo diplomático y nuestros profesionales de inteligencia hicieron su trabajo y lo hicieron bien, arriesgando sus vidas, no para ganancia profesional, sino para servir a otros. No en una visión de guerra, sino en una misión humanitaria. 20 militares fueron heridos y 13 héroes ofrendaron sus vidas. Yo estuve en la base de la Fuerza Aérea Dover para la transferencia digna de estas personas. Les debemos a ellos y a sus familias una deuda de gratitud, pero nunca, nunca debemos olvidar esto. En abril, tomé la decisión de terminar con esta guerra. Parte de esa decisión, establecimos la fecha del 31 de agosto para que los efectivos estadounidenses se retiraran. Se suponía que más de 300,000 afganos y fuerzas de seguridad que habíamos entrenado en las últimas 2 décadas y equipado serían lo suficientemente fuertes para ser adversarios en la guerra civil con el Talibán. Esa suposición que el gobierno afgano podría mantenerse más allá no fue preciso. Pero todavía leí instrucciones a mi equipo de seguridad nacional para que se prepararan para cualquier situación, incluso esa. Y eso fue lo que hicimos. Así que estábamos listos. Y las fuerzas de seguridad afganas, después de 2 décadas de lucha por su país y haber perdido a miles de ellos, no mantuvieron la línea tal como lo hubiéramos esperado. Estábamos listos cuando ellos, el pueblo de Afganistán, vieron cómo su gobierno colapsaba y el presidente huía. Y la corrupción, entregándole el país a su enemigo, el Talibán, e incrementando significativamente la seguridad para el personal estadounidense y a nuestros aliados. Como un resultado de esto, para sacar con seguridad a los estadounidenses antes del 31 de agosto, así como a otro personal, a nuestros aliados y a nuestros socios, y esos afganos que habían trabajado con nosotros y que lucharon junto a nosotros durante 20 años, había autorizado 6,000 efectivos militares para que fueran a Kabul para ayudar a garantizar la seguridad en el aeropuerto. Como lo dijo el general McKenzie, esta es la forma en que la misión fue diseñada. Fue diseñada para operar con estrés y ataques. Y eso fue lo que ocurrió. Desde el mes de marzo, hemos llegado a 19 veces a los estadounidenses en Afganistán, con muchas advertencias y ayudas desde marzo para que abandonaran el país. Después de iniciar la evacuación hace 17 días, nos contactamos inicialmente e hicimos un análisis e identificamos a 5,000 estadounidenses que estaban decididos que se iban a quedar en Afganistán, pero ahora querían irse. Nuestra operación para rescatar a los aliados logró sacar a 5,500 estadounidenses del país. Sacamos a miles de ciudadanos y de diplomáticos de esos países que estaban en Afganistán con nosotros para capturar a Bin Laden. Sacamos a empleados de la embajada estadounidense y a familiares. Estamos hablando de más de 2,000 personas. Tenemos a miles de afganos, traductores e intérpretes y otros que respaldaron a Estados Unidos también. Y ahora queremos que entre 100 y 200 estadounidenses permanecen en Afganistán y algunos con la intención de irse. La mayoría de los que están ahí son personas que tienen doble nacionalidad, residentes de larga data, que decidieron desde el principio quedarse por sus raíces familiares en Afganistán. En resumen, 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron hacerlo. Y para los que se quedan,
No hay un plazo. Seguimos comprometidos para sacarlos si quieren salir. El secretario de Estado Blinken está encabezando el esfuerzo diplomático continuo para garantizar el paso seguro para estas personas, para los extranjeros, los que quieran salir de Afganistán. De hecho, apenas ayer, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución que enviaba un mensaje claro en el que la comunidad internacional dice que espera que el Talibán permita la libertad de viaje para que las personas se puedan ir juntos. Se nos unieron más de 100 países para estar decididos para que el Talibán se comprometa con esto. Y esto va a ser un esfuerzo. Abrimos el aeropuerto, así como rutas terrestres, permitiendo que sigan la partida de los que quieran irse y entregar ayuda humanitaria a las personas de Afganistán. El Talibán ha hecho compromisos públicos, los ha transmitido por televisión, por radio y por todo el país, sobre el paso seguro para cualquiera que quiera irse, incluyendo aquellos que trabajaron junto a los estadounidenses. No le tomamos su palabra, sino más bien por sus acciones. Y tenemos maneras para que ellos se comprometan con esto. Déjenme ser claros. El 31 de agosto no es un plazo arbitrario. Fue diseñado para salvar vidas estadounidenses. Mi predecesor, el expresidente, firmó un acuerdo con el Talibán para remover a las fuerzas estadounidenses para el 1 de mayo, después de que yo entrara al despacho. No tenía requisito para que el Talibán cooperara con el gobierno afgano, pero sí autorizaba la liberación de 5,000 prisioneros el año pasado, incluyendo algunos de los comandantes del Talibán, entre ellos el que acaba de asumir el control del país. Y cuando yo asumí el cargo, el Talibán ya estaba en una posición militar más fuerte desde la que tenía en el 2001, controlando casi la mitad del país. El gobierno anterior, en su acuerdo, decía que si nos comprometíamos con el plazo del 1 de mayo, el Talibán no hubiera atacado a ninguna fuerza estadounidense, pero si nos quedábamos, cualquier cosa podía pasar. Entonces, nos quedó una simple decisión. O seguimos con el compromiso hecho por el gobierno anterior e irnos de Afganistán, o decir que no nos íbamos y comprometer otras decenas de miles de efectivos, o sea, regresar a la guerra. Esa fue la opción que teníamos, la opción real, entre quedarnos o escalar. Yo no iba a ampliar esta guerra interminable. Y yo no iba a extender una salida para siempre. La decisión de terminar las operaciones militares en el aeropuerto de Kabul se basó en una recomendación unánime de mis asesores civiles y militares, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto y todos los jefes de las distintas ramas y los comandantes en el terreno. Su recomendación fue que la manera más segura para garantizar la seguridad de los estadounidenses y de otros para que salieran del país no era seguir con 6,000 efectivos en el terreno que corrieran peligro en Kabul, sino sacarlos a través de medios no militares. Y en los 17 días que operamos desde el aeropuerto de Kabul, después de que el Talibán tomó el poder, nos contactamos en un esfuerzo contrarreloj para darles a todos los estadounidenses la oportunidad de salir. Nuestro Departamento de Estado estaba trabajando 24 horas, 7 días a la semana, contactando, llamando y en algunos casos caminando con los estadounidenses hacia el aeropuerto. Una vez más de 5,500 estadounidenses lograron salir. Y para los que todavía están ahí, vamos a hacer los arreglos para que salgan, si así lo desean. En lo que tiene que ver con los afganos, nuestros socios y nosotros hemos sacado a 100,000 de ellos. Ningún país en la historia ha hecho más para hacer un puente aéreo a los residentes de otro país que
lo que hemos hecho nosotros. Y esto va a seguir para seguir trabajando para que más personas salgan, personas que corren riesgo. Aún no hemos terminado. Por ahora, insto a todos los estadounidenses para que se nos unan en una oración de gratitud hacia nuestros efectivos y nuestros diplomáticos y nuestros funcionarios de inteligencia que llevaron a cabo esta misión de misericordia en Kabul, con riesgos tremendos, con unos resultados sin parangón. Un puente aéreo que evacuó a decenas de miles, a una red de voluntarios y de veteranos que estaban identificando a los que necesitaban la evacuación, los guiaron al aeropuerto y les dieron el respaldo a lo largo del camino. Vamos a seguir necesitando la ayuda de ellos. Necesitamos la ayuda y espero reunirme con ustedes y con cada uno de ustedes que ahora está ofreciendo o que va a ofrecer para acompañar a nuestros aliados afganos. Se los agradecemos. Yo asumo la responsabilidad por la decisión. Ahora algunos dicen, debió haber empezado la evacuación masiva antes, incluyendo de una forma más ordenada. Respeto, pero no estoy de acuerdo. Imagínense, si hubiéramos iniciado las evacuaciones en junio o julio, trayendo a miles de efectivos estadounidenses y evacuando a más de 120,000 personas en medio de una guerra civil. Hubiera sido un apresuramiento hacia el aeropuerto, una ruptura de la confianza en el gobierno y hubiera sido una misión muy difícil y peligrosa. Lo básico es que aquí no hay una evacuación para el fin de una guerra que uno pueda administrar sin el tipo de complejidades, desafíos y amenazas que enfrentamos. Ninguna. Hay algunos dirán que debimos habernos quedado indefinidamente y preguntan, ¿por qué no seguimos haciendo lo que estábamos haciendo? ¿Por qué tenemos que cambiar algo? El hecho es que todo había cambiado. Mi predecesor había hecho un acuerdo con el Talibán. Cuando asumí el despacho, nos enfrentamos con ese plazo del 1 de mayo. La carnicería del Talibán venía, entonces teníamos dos opciones. Seguir con el acuerdo del gobierno anterior y ampliar o tener más tiempo para que la gente saliera. O enviar muchas miles más de efectivos y escalar la guerra. Aquellos que preguntan por una tercera década de guerra en Afganistán, les pregunto, ¿cuál es el interés nacional vital aquí? En mi opinión, solo tenemos uno. Asegurarnos que Afganistán no pueda ser utilizado para lanzar un ataque a nuestra patria. ¿Recuerdan por qué fuimos a Afganistán? Porque fuimos atacados por Osama Bin Laden y Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001. Y estaban basados en Afganistán. Sometimos a la justicia a Bin Laden el 9 de mayo de 2011, hace más de una década. Al-Qaeda fue diezmado. Y les sugiero que se hagan esta pregunta respetuosamente. Habíamos sido atacados el 11 de septiembre desde Yemen. En vez desde Afganistán, ¿hubiéramos ido a la guerra en Afganistán? Aunque el Talibán controla Afganistán en el año 2001, creo que la respuesta franca hubiera sido no. Porque no teníamos interés vital en Afganistán más que evitar un ataque en nuestro territorio y en nuestros amigos. Y eso sigue siendo cierto hoy. Tuvimos éxito en lo que nos establecimos como meta hace una década y nos quedamos por otra década. Era hora de terminar con esta guerra. Este es un nuevo mundo. La amenaza terrorista se ha metastizado por todo el mundo, más allá de Afganistán. Enfrentamos amenazas de Al-Shabaab en Somalia, Al-Qaeda, sus afiliados en Siria, en la península arábiga, en ISIS, que trató de crear un califato en Siria, en Irak, y estableciendo
afiliados en África y en Asia. La obligación fundamental de un presidente, en mi opinión, es defender y proteger a Estados Unidos. No contra las amenazas del 2001, sino contra las amenazas del 2021 y mañana. Ese es el principio que guía mis decisiones con respecto a Afganistán. Simplemente no creo que la garantía de seguridad de los estadounidenses aumenta emplazando miles de efectivos militares y gastando billones de dólares en Afganistán. Pero también sé que la amenaza terrorista continúa en su naturaleza malvada. Pero ha cambiado. Se ha expandido a otros países. Nuestra estrategia tiene que cambiar también. Vamos a mantener la guerra en Afganistán y en otros países. Simplemente no tenemos que librar una guerra terrestre para hacerlo. Tenemos mucha capacidad para hacer ataques. Podemos hacer ataques a terroristas sin tener efectivos o teniendo muy pocos efectivos en el terreno. Hemos mostrado esa capacidad justo la última semana. Impactamos a ISIS-K remotamente, días después de que asesinaron a 13 de nuestros efectivos y decenas de afganos inocentes. Y para ISIS-K, no hemos terminado con ustedes todavía. Como comandante en jefe, firmemente creo que la mejor trayectoria para guardar nuestra seguridad yace en enfrentarlos a ustedes en una estrategia precisa, porque después de lo que pasó, el terrorismo está ahora en otra etapa. Eso es lo que está en nuestro interés nacional. Y aquí hay algo crítico que tenemos que comprender. El mundo está cambiando. Estamos comprometidos en una seria competencia con China. Estamos lidiando con los problemas en múltiples frentes con Rusia. Estamos enfrentándonos a problemas de ciberseguridad, proliferación nuclear. Tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos y prepararnos para la competencia del siglo XXI. Podemos hacer ambas cosas. Luchar contra el terrorismo y asumir nuevas amenazas, y esas amenazas van a seguir estando en el futuro. Y no hay nada que China o que Rusia no les gustaría más en esta competencia con Estados Unidos que nosotros estuviéramos una década más en Afganistán. Al darle la vuelta a la página en el tema de política exterior que ha guiado nuestra nación en las últimas 2 décadas, tenemos que aprender de nuestros errores. Para mí, hay 2 que se destacan. Primero, tenemos que establecer una misión con metas claras y que se puedan lograr, no unas que no se puedan lograr. Y en segundo lugar, tenemos que seguir enfocados claramente en el interés fundamental de la seguridad nacional de Estados Unidos de América. Esta decisión sobre Afganistán no tiene que ver solo con Afganistán. Tiene que ver con el fin de una era de grandes operaciones militares para forjar otros países. Vimos una misión de contraterrorismo en Afganistán, pero para que los terroristas nos atacaran. En una operación de contrainsurgencia, empezamos a formar una nación, de tratar de crear un Afganistán democrático más coherente, algo que no se ha logrado durante muchos siglos en la historia afgana. ¿Qué hemos aprendido de esa mentalidad y ese tipo de grandes emplazamientos de tropas? ¿Nos va a hacer más efectivos y más seguros aquí en casa? Para que alguien que se equivoca, déjenme decirles claramente, aquellos que desean que le vaya mal a Estados Unidos, los que participan en actos terroristas contra nosotros o nuestros aliados, sepan esto: Estados Unidos nunca va a descansar, nunca va a perdonar, nunca va a olvidar. Los vamos a perseguir hasta el fin de la tierra y van a pagar con su vida. Déjenme ser claros con respecto a esto. Vamos a seguir respaldando al pueblo afgano a través de la diplomacia, con la influencia internacional y con ayuda humanitaria. Vamos a seguir impulsando la diplomacia regional para
traer estabilidad. Vamos a seguir hablando por los derechos básicos de los pueblos, especialmente los niños y las mujeres, así como lo hemos hecho en todos los puntos del globo. Y he sido claro, los derechos humanos serán el centro de nuestra política exterior, pero la manera de hacer esto no es por emplazamientos militares interminables, es por diplomacia con las herramientas económicas para que el resto del mundo nos apoye. Compatriotas, la guerra en Afganistán ya ha terminado. Soy el cuarto presidente que ha enfrentado el tema de cuándo y cómo terminar con este conflicto. Cuando yo me estaba postulando a la presidencia, me hice el compromiso con el pueblo estadounidense que yo terminaría esta guerra. Hoy he cumplido con ese compromiso. Ya era hora de ser francos con el pueblo estadounidense. Ya no teníamos un propósito claro en una misión interminable en Afganistán. Después de 20 años de guerra, me niego a enviar otra generación de hijas e hijos estadounidenses para librar una guerra que debió haber terminado hace mucho tiempo. Después de más de $2 billones gastados en Afganistán, costos que la Universidad de Brown estima que son $300 millones al día por 20 años, 2 décadas. Sí, el pueblo estadounidense debe escuchar esto. $300 millones al día durante 2 décadas. Si uno toma esa cifra, 1 billón, todavía son $150 millones al día. ¿Y qué hemos perdido en términos de oportunidad? Me niego a seguir con una guerra que ya no servía a los intereses vitales de nuestro pueblo. Y sobre todo, después de los muertos estadounidenses, los que han viajado por este país, que han dado un servicio valiente, después de más de 20,000 soldados heridos, la pérdida de más de 2,400 efectivos, incluyendo las 13 vidas la semana pasada. Me niego a seguir en otra década de guerra en Afganistán. Hemos sido una nación demasiado tiempo en una guerra. Durante 20 años no hemos conocido un país en 20 años en paz. Así que nosotros debimos seguir con este esfuerzo de baja intensidad a nuestros efectivos de bajo costo. Yo no creo que suficiente gente entienda esto. Todo lo que hemos pedido a un 1% de este país, cuando se ponen ese uniforme, que pongan sus vidas en riesgo por nuestra nación. Tal vez es porque mi hijo Bo sirvió en Irak. Antes de eso, bueno, tal vez es porque todo lo que he visto a lo largo de estos años, como senador, vicepresidente y presidente viajando por estos países, muchos de nuestros veteranos y nuestras familias han pasado por un verdadero infierno. Emplazamiento tras emplazamiento, meses y años alejados de sus familias, sin poder participar de cumpleaños, aniversarios, sillas vacías en los días de fiesta, luchas financieras, divorcios, la pérdida de miembros, el estrés postraumático. Lo vemos en las luchas de muchos que tienen cuando regresan a casa. Vemos la tensión en sus familias y a las personas que los atienden. Lo vemos en sus familias que no están ahí. Lo vemos y vemos a esos sobrevivientes. El costo de la guerra que llevarán por siempre durante toda su vida. Trágicamente, lo vemos en las estadísticas que lo pondrían a uno a pensar que la guerra nunca podría ser de bajo riesgo, de bajo costo. 18 veteranos en promedio mueren por suicidio cada día en este país. No estamos hablando de un lugar lejano, aquí en Estados Unidos. No hay nada que pueda ser de bajo grado, de bajo costo.
Es hora de terminar con la guerra en Afganistán. Al cerrar estos 20 años de guerra, de penas y sacrificios, tenemos que ver hacia el futuro, no hacia el pasado. El futuro más seguro, un futuro que es con más seguridad, que rinde homenaje a los que sirvieron y a todos los que dieron lo que el presidente Lincoln llamó la última medida de devoción. Les doy mi palabra con todo mi corazón. Creo que esta es la decisión correcta, que la decisión sabia, la mejor decisión. Gracias. Gracias y que Dios los proteja a todos y que Dios proteja a nuestros efectivos militares. Hemos escuchado el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justamente explicando la retirada de Estados Unidos de Afganistán, lo que significó el final de uno de los conflictos bélicos más largos en los que se haya involucrado Estados Unidos. Dijo algo muy puntual el presidente estadounidense, que se negaba a seguir con una guerra, y lo cito, que ya no servía a los intereses de los estadounidenses. Es lo que ha dicho Biden en este mensaje a propósito de la retirada estadounidense de Afganistán. Ha dicho que la amenaza todavía no ha terminado y que Estados Unidos no va a olvidar a quienes quieren